quiero hablar acerca de los peligros que acechan a los jóvenes de manera espiritual. Y bueno, con seguridad cuando empezamos a considerar de los peligros, hay una gama, hay una cantidad, podemos decir, eh, común. Pero sin embargo, yo quiero en esta noche tocar tan solamente 5 peligros que consideré que son de vital importancia hablar para poder llegar a la juventud. Y bueno, desde luego para cada uno quienes están escuchando, bueno, si decimos comúnmente, no estamos diciendo únicamente, porque hay un montón de peligros que acechan a los jóvenes. Bueno, antes de poder abrir la palabra, quiero que podamos dar lectura a lo que el apóstol Pablo decía a este joven Timoteo en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda Timoteo capítulo 2, versículo 22. Ahí decía él, con mucho amor, desde luego, porque él consideraba a Timoteo como su hijo espiritual, le decía, huye, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Que el Señor siempre bendiga esta porción y las lecturas que vamos a hacer para poder desarrollar este tema. Miren, amados hermanos, aquí con mucho amor el apóstol Pablo decía, huye también de las pasiones juveniles. Y cuando queremos hablar a la juventud, justamente la trasladamos en extensión lo que el apóstol Pablo, y desde luego inspirado por el Señor, decía a la juventud, que puedan escapar, que puedan de esas pasiones que van acechando a la juventud, pues ellos puedan escapar. Y bueno, cuando empezamos a hablar de estas pasiones juveniles, estamos hablando de aquellas conductas que netamente el joven hace una práctica cotidiana en este tiempo. Y cuando vamos ahora desarrollando de estos peligros, yo quiero primero considerar aquello que es la madre de todos los pecados, podríamos decir, ¿no? Me refiero con ello al orgullo. Seguramente, domingo tras domingo, nuestros hermanos van anunciando en diferentes lugares como este medio el Evangelio. Pero el orgullo de la humanidad, el orgullo de la cual hoy estamos hablando en la juventud, es aquella que ha ido perjudicando. Por eso había considerado necesario hablar de este peligro que es el orgullo en la juventud. Recordarán cuando vamos hablando del orgullo, pues si empezamos a ver la historia misma, bíblicamente hablando, vemos que el orgullo es la madre de todos los pecados, porque Satanás también fue lanzado por el orgullo, porque él le entró un orgullo a él y quiso ser como Dios. Ahora, cuando vamos ya a nuestros antecesores, vemos al primer hombre, a la primera mujer, Adán y Eva, también ellos fueron arrojados del paraíso por ese orgullo. Ese orgullo, el cual pues había hecho de que ellos no se queden contentos, no se puedan quedar conformes con el lugar que el Señor les había otorgado, ¿no? Y por eso decía, no nos trasladamos a estos tiempos en que Satanás fue lanzado por orgullo. Adán y Eva, que también ellos buscaron cuando se dio el pecado en la humanidad, la muerte espiritual, pues Satanás había dicho, no, seréis como dioses. Y ellos consideraron esto y el orgullo hizo que puedan caer. Entonces, miren, amados hermanos, vemos entonces uno de los peligros que acecha a la juventud de ahora, pues es el orgullo. Ahora, cuando hablamos de orgullo, yo quiero trasladarme
a lo que nos decía este rey sabio Salomón, a quien el Señor le había ofertado en su juventud cuando él asumió su reinado. Le he dicho, ¿qué quieres que yo te dé? El Señor, esa era la oferta, pero Salomón había dicho, yo quiero que tú me des sabiduría. Y este sabio, Salomón escribe en Proverbios capítulo 6, versículo 16, nos dice, cuando empezamos a hablar del orgullo, de este peligro, dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, miren, empezamos a ver el proverbista aquí empezaba a referir, y en la primera parte del versículo 17 dice, los ojos altivos, ¿no? O sea, ese accionar de enaltecerse, de estar orgulloso, de las cuales la juventud se vanagloria. Ahora, el salmista, el padre de este sabio Salomón, en Salmo 138, capítulo 6, también hablaba, dice, Salmo 138, 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Miren, aquí nos está mostrando la magnificencia del Señor, refiriéndose a esto de la humildad, pero también a esto del orgullo, a este peligro. Por eso decía, ¿no? Jehová es excelso y atiende al humilde. Pero cosa que actualmente el joven en ningún modo quiere asumir esto que es recomendable de la misma propia voz de nuestro Señor. Cuando hablamos de humildad y orgullo, 2 aspectos que se contraponen, desde luego que estas están referidas en las obras de la carne y desde luego también en los frutos del Espíritu, ¿no? La mansedumbre, humildad como sinónimo, podemos decir, pero en las obras de la carne, la contención, ¿no? La ira, la disensión, que son parte del orgullo, pues dice, más al altivo mira de lejos. El Señor no quiere considerar, no quiere que se tome en cuenta para nada en la humanidad el orgullo. A eso se refería David, ¿no? Al altivo, pues mira de lejos, ¿no? Al orgulloso, el Señor no quiere, pues ni siquiera que se le pueda acercar. ¿Por qué? Porque es justamente, habíamos dicho, es la madre de todos los pecados. El mismo salmista en Salmo 119, 21, dice, reprendiste a los soberbios. Y aquí hay una coma. Los malditos que se desvían de tus mandamientos. Mire, cuando habla y dice malditos, pues es una palabra muy, muy fuerte, muy dura, que el Señor refiere en su palabra. Pues Él refiere claramente que reprende, ¿no? La insolencia, la soberbia, ¿no? Y dice, los malditos que se desvían de tus mandamientos, que se apartan del mandato divino. Pues mire, esto es un peligro grande que acecha al joven. Y cuando sigue meditando y hablando de este orgullo, vemos Proverbios capítulo 15, versículo 25. Dice, Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda.
pues vemos que el Señor dice, no se complace, pues Él derriba aquello que tiene por morada en la soberbia, el orgullo. ¿Mm? Y de verdad, hermanos míos, amigos quienes nos hacen seguimiento, queremos decirles en este día en el cual se anuncia las buenas noticias de salvación, el orgullo ha hecho que hasta ahora el ser humano no reconozca al Señor como su Salvador personal. El orgullo ha hecho de que el hombre tenga que estar lejos de Dios. ¿Mm? Y la juventud de ahora, ¿qué dice al adulto? Le dice, pues, anticuados, ustedes son, pues, pasados de moda, ignorantes, ustedes no conocen, nosotros conocemos la tecnología, pues nosotros no les necesitamos a ustedes porque tenemos todo. Pues, el orgullo hace que el joven de hoy se sienta superior al anciano, se sienta superior al padre inclusive. Entonces, vemos que por ese orgullo, cuando el padre le dice, hijo, vamos a la iglesia, ese orgullo hace que eso es para ustedes. El orgullo hace que cuando se escucha el mensaje de Dios, pues dicen que todavía, para mí no es esto. ¿Mm? Y de verdad, cuando vemos este peligro grande, y la misma palabra nos muestra, yo puse como un ejemplo, yo les invito a que podamos ver una pequeña partecita de los reyes de Israel. Vemos esta actitud de Roboam, la cual se manifiesta también en la juventud de hoy. Primera Reyes, capítulo 12. Primera Reyes, capítulo 12. Es una historia muy maravillosa. ¿Mm? Cuando nos muestra en Primera Reyes, capítulo 12, versículo 8 al 18, bueno, en sí, todo el capítulo nos habla, pero esta parte me llamó la atención, amados hermanos, cuando empezamos a hablar del orgullo de la juventud, este peligro que acecha y que hace que el accionar del joven esté fuera y lejos de la voluntad de Dios. Roboam, ¿qué hizo? Yo voy a dar lectura. Primera Reyes, capítulo 12, versículo 8, dice, pero él dejó el consejo de los ancianos. Le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban de él, delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis a vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él les respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás el menor dedo de los míos. Es más grueso que los lomos de mi padre. Y bueno, cuando damos lectura y continuamos, miren, este orgullo de este joven que había hecho a un lado el consejo de los ancianos, ese consejo que realmente era edificante para su gobierno, para el gobierno que llevaba como rey, pues los ancianos le habían dado un consejo, pero esto desechó el consejo de los ancianos, de los hombres de mayor experiencia, ¿sí? Y tomó el consejo de la juventud. La misma actitud que hoy toman los jóvenes, tomar el consejo del joven y desobedecer al padre. Tomar el consejo de los amigos, las malas influencias, así como habíamos leído 2 Timoteo 2, de esas pasiones de la juventud, pues este mismo consejo tomó Roboam. Y finalmente, ¿en qué se dio el desenlace? El desenlace justamente se dio en que el reinado de Israel se dividió. Se dividió. ¿Por qué? Por no haber tomado el consejo de los sabios. Ahora, cuando vamos hablando nuevamente y tomando ejemplos
Otro ejemplo de un joven tenemos en Lucas 15:12. Bueno, esto siempre se lee cuando hablamos del hijo pródigo. ¿Qué creía él? ¿Qué había dicho a su padre? Creía que él era más sabio que su padre. Y le dice al padre, papá, yo no quiero que tú sigas administrando lo que me pertenece. Dámelo lo que me pertenece y yo voy a administrarlo. Y ahí vemos el desenlace. Les hablo de Lucas 15:12, donde empieza a hablarnos de la parábola del hijo pródigo. ¿Cuál fue el desenlace? Este joven orgulloso que no había tomado el consejo de un padre sabio por el tiempo vivido. Este llegó a comer y desear lo que comían los cerdos. Pues ahora nosotros en esta noche de evangelización, queremos manifestar y decir a los jóvenes, sobre todo a ellos nos dirigimos en esta oportunidad y desde luego también a quienes están teniendo la oportunidad de escuchar la palabra, pues es necesario cuidarnos del orgullo. No hagamos esto que le pasó a Roboam, que le pasó a este joven hijo pródigo. Es necesario que el joven tenga que cuidarse del orgullo, tomando en cuenta que todo lo que el joven, todo lo que el ser humano tiene, pues proviene de Dios. Es necesario que tomemos en cuenta que todo lo que tenemos podemos perderlo mañana. Y ahí nos referimos a la juventud. El joven cree que la juventud no se va a acabar y bueno, el orgullo le hace actuar. O también podemos decir que todo lo que está haciendo, ¿no? Pues no está haciendo con una correcta evaluación de su vida. Entonces es necesario, estimado amigo joven que nos escuchas, tomes el consejo del sabio. ¿Y el sabio qué dice? Proverbios 1:7, cuando empezamos a meditar todo lo que se refiere, pues ahí decía justamente 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El joven es necesario, primero, para querer considerar el accionar de su vida, tenga que tener temor de Jehová. Pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y justamente el joven, pues actúa con necedad, actúa el joven sin temor, ¿no? Con mucha simpleza. Y a raíz de eso, pues hay orgullo en el corazón del joven. Ahora, ¿de dónde viene la sabiduría? Si el joven quiere actuar con inteligencia, la palabra dice, el mismo Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, pues el padre, la madre, el anciano, aquel que ha tenido una data ya en su vida, la experiencia de la propia vida, y que mejor aquello que ha sido desde la voluntad, desde el consejo de Dios, pueda dar el consejo y otorgar sabiduría. Pues decir a los jóvenes, el orgullo te hace prácticamente tonto. Pero en cambio el joven, Proverbios 22:6, dice, Proverbios 26:12, digo, Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que en él. Miren, cuando nos hablan, nos dice, tú has considerado, te has puesto a ver en aquel que es sabio. Pues él no puede tener aflicción porque el sabio sabe acomodar su conducta a este tiempo. Y bueno, decíamos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pues el orgullo realmente es uno de los peligros que mucho daño está haciendo a la humanidad, sobre todo a la juventud. Por orgullo, cuando el papá le dice, hijo, no hagas esto,
pero ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Tú no conoces. Antes habrá sido así, ahora es así. Pues hay un orgullo en el joven. Ahora, otro peligro que había considerado que es menester tomar en cuenta en la juventud del placer. Es necesario que el joven pueda cuidarse del placer, cuidarse de ese amor al deleite, ese amor al deleite, el cual le lleva a actuar, pues, no de manera correcta. Primera Timoteo 6:17, nuevamente cuando vamos a ver el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, Primera Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Bueno, cuando vemos este pasaje, empezamos a considerar que pues el Señor nos ha dado a nosotros todo, nos ha dado todo para poder disfrutar, pero tener que saberlo ahora, ¿cómo vamos a disfrutar? ¿Cómo vamos a disfrutar ahora cuando el Señor nos ha dado prácticamente su gracia, su amor, su misericordia? ¿Sí? Y por eso el Señor dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Qué hace el joven cuando nosotros vemos la juventud de hoy? Pues creen que el vivir de los deleites, de las actividades de placer, los llevan por un buen lugar. Cuando sabemos que todo acto que el joven tiene en esta equivocación, en este amor al placer, tan solamente lo van a llevar a una mala experiencia, lo van a llevar a algo que realmente va a tener consecuencias que no sean, consecuencias que no sean para el buen vivir, ¿no? Por eso, el mismo apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 4, cuando se refería a este tiempo malo, a estos posteros días, estos últimos días, pues hablaba del carácter de los hombres. Y uno de los caracteres eran justamente esto, que era el amor, ¿no?, al placer. Yo quiero referirme al versículo 4 de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 4. Ahí cuando decía que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, dice, ¿no? Pero ¿qué dice el versículo 4? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Miren, esta es una característica que el apóstol Pablo había considerado, de las cuales estamos viendo. La juventud prefiere estar en un lugar donde hay actividad que tan solamente le va a dar placer a la carne. Nos referimos a fiestas, nos referimos a actividades entre jóvenes, al consumo de sustancias que no son nada bueno para la salud. Y pues ahí nos dice, amadores de los deleites más que de Dios. Un peligro muy grande. Este peligro que el joven tenga que amar a los placeres, pues podemos decir que son asesinos del alma. Asesinos del alma porque pues dejan a un lado el amor de Dios, el amor al Creador, aquel que ha hecho todo lo bueno. ¿Mm? ¿Y por qué decimos, no, amadores de los deleites más que de Dios? Porque justamente el ser humano, sobre todo la juventud, se convierten pues a través de estos placeres, ¿no?, en sus amos. Y estos sus amos hacen que puedan ellos accionar conforme a ese deseo carnal. El proverbista, Proverbios capítulo 5, versículos 7, 14, vamos a ver, Proverbios capítulo 5, dice, versículo 7 al 14, voy a leer rápidamente. Ahora pues, hijos, oídme,
y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al pueblo. No sea que extraños se sacien de su fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final. Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Miren, aquí nos está hablando a uno de los deleites de la juventud, que esto referida a la impureza, aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces queremos decir, tarde o temprano, el joven que está siguiendo estos peligros que se han hecho en sus dueños, pues le van a hacer una gran consecuencia, le van a hacer una gran calamidad. Y podemos ver un solo ejemplito que frecuentemente en el trabajo me toca llevar. Mucha juventud van deleitándose a través de amistades, con fiestas donde van teniendo relaciones íntimas con una persona, con otra persona y finalmente aparecen mujeres jóvenes en estado de embarazo, donde vemos embarazos prematuros. Y luego a esto, ¿qué viene? Quieren tomar otra salida, la cual es la práctica del aborto. Si no logran esto, ¿a dónde se ve? Se va justamente a que nacen hijos que no han sido consolidados dentro de un hogar, sino que tan solamente quedan hijos en la orfandad sin la asistencia del padre y la madre buscando que pueda el padre asumir la responsabilidad como es la asistencia familiar. Pues esto es parte de las consecuencias a la que se tiene en ese amor al placer. Y lo que queremos considerar este peligro y decir a la juventud, es necesario que el joven pueda cuidarse de estos peligros, ¿no? Porque tarde o temprano, les decimos, van a tener grandes consecuencias. Es decir, el joven al tomar como prioridad su deleite, pues está jugando con fuego. Es decir, es como estaría consumiendo veneno para el alma, veneno para su vida. Y en cambio, hoy que les hablamos de las buenas noticias, el Señor, pues más bien le dice al joven, no, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que bien vengan los días malos y digas, no encuentro contentamiento. Otro pecado, otro peligro que también considero que es importante tomar en cuenta, la irreflexión, la precipitación y el actuar sin pensar de los jóvenes, ¿no? Cuando vemos en los jóvenes su accionar, pues justamente el proverbista nos decía, Proverbios 19:2, Proverbios capítulo 19, versículo 2. Dice, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. Y nosotros escuchamos siempre, y la mayoría con seguridad los padres de familia, que sus hijos toman decisiones apresuradas sin haber hecho análisis de los pros y contras. Por ejemplo, esto de lo que uno escucha, la música de hoy, que tan solamente lleva a que los jóvenes sean alienados y puedan hacer cualquier conducta, ¿no? Y el Señor dice que el joven tiene que examinar, tiene que considerar la senda de sus pies
justamente dice, ¿no? Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Pues es necesario que el joven tenga que evaluar, analizar cada accionar de su vida. ¿Por dónde está yendo? Porque el Señor le ha puesto, dice al ser humano, y hoy que hablamos a los jóvenes, le ha puesto dos caminos. Un camino de vida, un camino de muerte. ¿Cuál es el camino que el joven ha de seguir? Y eso es un menester que tenga que tomar. Bueno, quiero tomar, y el tiempo siempre es enemigo nuestro, un cuarto peligro, el desprecio al cristianismo, el desprecio al cristiano. El padre le dice, hijo, vamos al local. Y el joven que dice, no, eso es para ustedes. Y bueno, el joven se burla de Dios. Desafían la palabra de Dios, ¿no? Toman lo que en 8 horas, en Lucas, cuando vemos justamente la parábola en Lucas 19, en Lucas 19 vemos justamente esto que decían, ¿no? Yo no quiero que tú reines sobre mí. El joven dice, no es para mí, todavía no. Yo aún soy muy joven para poder ser cristiano. Ser cristiano es para los que son mayores, para los viejos, para los ancianos, para los tontos, así. Hay un desprecio y sabemos qué cosa horrenda es caer en las manos del Dios vivo y verdadero. Es necesario que el joven pues no tenga que despreciar la vida que Dios le ofrece, una vida realmente pues de gozo, ¿no? Entonces queremos nosotros que se pueda considerar. Un quinto peligro, el temor a la opinión de los demás. La mayoría de los jóvenes, ¿qué dicen en este tiempo? En este tiempo los jóvenes dicen, pues no, ¿qué me va a decir? ¿No? ¿Qué me va a decir mi amigo, mi amiga? ¿Qué me van a decir mis compañeros? Y bueno, un autor, un escritor decía que los jóvenes son como los peces, pues van donde los lleva la marea, donde los lleva la corriente. ¿Y el joven qué hace? Cuando le decimos vamos a la iglesia, él dice, no, yo tengo tarea, yo tengo reunión, tengo trabajo, tengo que ir al colegio, tengo que volver al colegio. Proverbios 29, 25 nos dice justamente en referencia a este temor a la opinión de los demás, pues nos dice Proverbios 29, 25, el temor del hombre podrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Pues miren, tenemos que considerar, ¿no?, que es pues mejor tener temor del Señor y no de los hombres, porque tener temor de los hombres pues resulta una trampa, ¿no? Pero en cambio, aquel que confía en el Señor, confía en el creador de todo lo bueno que tiene este mundo, pues este va a tener libertad, va a ser librado ¿de qué? De las garras del enemigo. Es importante. Es decir, queremos manifestar que el joven tiene que tener temor a Dios y no a los hombres. Y no tiene que asumir una conducta de cobardía. Esa conducta que tener miedo del amigo, de la amiga, del profesor, de la profesora, etcétera, etcétera, de aquellos que van siempre menospreciando el camino de Dios, pues es mejor tener miedo del Señor. Isaías capítulo 51. Isaías 51, versículo 12, nos dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? ¿Qué es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Pues es necesario que el hombre tenga que tener temor
de Dios y no de los hombres. Como decía en Mateo 10:28, no tenemos que tener temor del hombre, ¿no? Sino temor de Dios. Pues en definitiva queremos ya al concluir, queridos hermanos, amigos, quienes nos hacen seguimiento, pues hoy es el tiempo en que podamos considerar y poder buscar la ayuda de Dios, el consejo de Dios, podamos tomar en cuenta lo que el Señor refiere en su palabra. En Hechos capítulo 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, queremos manifestar al joven, a la juventud de hoy, es necesario que hoy puedan tomar en cuenta el consejo de Dios para poder ir para adelante. Hacer que es necesario pasar de ese tiempo de ignorancia. Si bien hasta este tiempo, estimado amigo joven, que tú has estado posiblemente ignorando por el orgullo, por ese amor al placer, por precipitarte, por actuar sin pensar, sin reflexionar, despreciando la vida del cristiano y teniendo temor de la opinión de los demás, pues ahora que tú consideres lo que el Señor dice en su palabra, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pues el Señor ha hecho su parte. Estimado amigo, amiga, amigo que nos escuchas, queremos decirte, Dios te está dando la oportunidad que tú puedas acercarte y puedas salir de estos peligros que realmente te van a llevar a la perdición. Hoy estamos en tiempos de salvación. Por eso la palabra dice, en tiempo aceptable te he oído, ¿no? Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy puede ser ese día en que tú digas, pues quiero bajarme de ese orgullo. Quiero bajarme de amar el placer. Quiero bajarme de actuar sin pensar. Pero ahora quiero pensar bien en mi futuro. Quiero pensar y quiero decir, quiero ir al cielo. Quiero servir al Señor. Quiero esperar al Señor. Quiero tener mi pasaje para poder tener encuentro con el Señor. Pues la decisión, desde luego, es muy personal, pero la decisión puede ser aquella que pueda salvarte o, en su caso, mandarte a la eternidad sin Cristo, sin fe, sin esperanza. Pues amigo, amiga que nos estás escuchando, la decisión es tuya. Tan solamente por nuestra parte te hacemos la invitación a que tú sigas a Cristo. Pues de esta manera hemos podido hablarles algo de los peligros que acechan a los jóvenes. El Señor bendiga su palabra y añada bendición a lo que hemos visto.